fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús.
Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos, a todos los que de alguna manera pues están conectados en las plataformas digitales de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Probablemente son amigos, probablemente desde otros lugares, desde otros sitios que no es Panamá. En fin, a todos les damos la bienvenida esta noche, una vez más a Reflexiones de Esperanza, que lo realizamos pues los días jueves. No olvide conectarse a las plataformas digitales y no olvide suscribirse en el canal de YouTube para que usted pueda recibir las notificaciones de todos los contenidos que se van sumando, ¿verdad?, en este canal. Así que no lo olvide, es importante que se suscriba en el canal de YouTube para que pueda recibir estas notificaciones. Bueno, esta noche vamos a continuar con la segunda parte del tema Dios da fuerzas al cansado. Esa es una realidad. Yo no encuentro otra fuente. Tú puedes tomar medicamentos, vitaminas, multivitaminas, que de hecho las tomo, pero realmente nos va a ayudar. Sin embargo, hemos experimentado que Dios da fuerzas al cansado. Así que por eso le pusimos este título a este tema que hemos estado compartiendo desde el jueves pasado. Vamos a la segunda parte. Pero antes de eso vamos a hacer un breve resumen para para ayudar a los que no pudieron conectarse el jueves pasado. Estuvimos dando ejemplos del poder que hay en lo creado por Dios. Dijimos varias cosas, pero voy a mencionar solo dos. Y una es que el poder de Dios es infinito. Todos lo sabemos. Y lo segundo, la otra cosa que dije, entre muchas cosas, es que los átomos, que son componentes básicos de la materia, son tan minúsculos que se necesitan 100 trillones para formar una sola gota de agua. Oiga, y todo eso fue creado por Dios. Eso lo hace nuestro Dios. Así que ahí están esos dos ejemplos del poder que hay en lo creado por Dios. Otra de las cosas que estuvimos viendo es que tú y yo necesitamos más poder, más poder, más poder, en el buen sentido de la palabra, y teniendo un balance en esto que estoy diciendo. ¿Y por qué tú y yo necesitamos poder y más poder? Hermanos, porque mientras el poder de Dios es infinito, el ser humano se agota. Así que necesitamos buscar del que tiene realmente el poder infinito. Dijimos que hay muchos factores, otros factores que nos restan vitalidad. Y dijimos que hasta los los apóstoles y Jesús se cansaron en el camino, en la faena que estaban realizando, en la tarea que estaban realizando, se cansaron. Y dijimos y citamos realmente un pasaje bíblico donde Jesús, después de haber llegado los discípulos que habían sido enviados a realizar una tarea, Jesús se los llevó, dice, a un lugar donde ellos pudieran, dice, descansar, tomar un descanso por un rato, porque ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Así que, pues los humanos nos cansamos, necesitamos el poder infinito que solamente lo tiene Dios. Así que eso es muy importante. Preguntamos, ¿dónde obtendremos las fuerzas necesarias para no rendirnos y abandonar la lucha? Y la respuesta que dijimos, hay que ir al Creador. Hay que ir al Creador.
Y al final dijimos que la meta de nosotros o a donde nosotros queremos llegar está delante de nosotros. Ahí mismo, delante de nosotros, nosotros no debemos de fallecer. Hoy, esta noche, vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Y para eso vamos a leer nuevamente Isaías 40:29. Isaías 40:29 en la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe que a mí me gusta utilizar esta versión porque esta versión tiene un lenguaje muy actualizado y nosotros tenemos en el mundo entero muchas personas que esta versión, igual que NBI, igual que Dios habla hoy, pues le es de mucho provecho porque está escrita en un lenguaje más actual. Así que está más entendible para muchos. Y me gusta usar esta traducción. Así que aquí en 40:29 dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Esa es una realidad, es una realidad. Bien, la pregunta en esta noche: ¿qué es lo que demuestra que Dios fortaleció a los hombres de la Biblia? Reflexiones de esperanza. La metodología, la manera, la dinámica, pues es mucho más tranquila, ya que me gusta que Reflexiones de Esperanza haga eso precisamente en la vida de nosotros. Reflexionemos un poco. Así que no es la misma dinámica de los miércoles, como la impartimos, no es la misma dinámica de los domingos. Es más, de pronto vamos a cambiar la escenografía de los jueves para que todos juntos, pues, con todos juntos lleguemos a lo que queremos llegar, hablando de reflexiones de esperanza. Así que, ¿qué es lo que demuestra que Dios fortaleció a los hombres de la Biblia? Esa pregunta es muy importante. Dios infundió a David. Vamos a ver primero a David. Dios le infundió a David las fuerzas que necesitaba para que él pudiera superar grandes obstáculos. Lo hizo en muchas ocasiones. Por eso, David expresa con plena fe y con plena confianza, una vez que él tuvo una guerra o estaba en medio de una guerra frente a 7,000 conductores de carros de guerra y 40,000 soldados de infantería a quienes derrotó. En el Salmo 60:12 dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Oiga, ese versículo hay que volverlo a leer. Dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Así que eso lo expresaba David frente a esa guerra con 7,000 conductores de carros de guerra y 40,000 soldados de infantería a quien él derrotó. Así que, pues Dios infundió en David esa fortaleza para que hiciera
y expresara y tuviera la victoria realmente en medio de esa guerra. Pero Dios también reanimó a Habacuc. A Habacuc le había sido encomendada una misión y Dios reanimó a Habacuc para que terminara esa comisión profética que Dios le había designado. Habacuc era un profeta que se había identificado con la causa de la justicia social. Habacuc predicó durante el tiempo previo a la conquista babilónica del reino de Judá. Él veía venir una inminente destrucción para el pueblo. Así que él estaba muy preocupado por dos cosas. La primera por la cual estaba preocupada era por qué Dios había permitido que el pueblo de Judá pecara. Y la segunda preocupación de Habacuc era por qué Dios usaría a una nación pecadora como Babilonia para castigar a Judá. Él estaba angustiado. Pero, ¿qué hizo Habacuc? Presentó sus quejas delante de Dios. Y de manera valiente y de manera confiada, él expresó lo siguiente que aparece en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 19. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¡Oh, qué tremendo! Esa reanimación de el Señor a Habacuc lo hizo expresarse de esta manera. Otro que fue animado por Dios fue Pablo. Dios le dio la fuerza a Pablo. Pablo se encuentra bajo arresto domiciliario en Roma y allí, en medio de ese arresto domiciliario, él desde allí expresa lo siguiente. Dice en Filipenses capítulo 4, versículos 13 al 14, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. ¿Cuántos lo dicen igual? De todos modos, dice, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo por los siglos. Estuvo con David, estuvo con Habacuc, estuvo con Pablo, está contigo en esta noche. Hermanos, así como David, así como Habacuc, así como Pablo, nosotros debemos tener fe de que Dios puede vigorizarnos, que Dios puede salvarnos y que Dios quiere hacerlo en nosotros. Otro punto, ¿cómo vivificarnos? ¿Cómo Dios nos va a vivificar? ¿Cómo recibimos esa vida otra vez? Porque a veces estamos tan perturbados, tan achicopalados, como decimos en Panamá. Una de las cosas es si nosotros somos aplicados al estudio de las Sagradas Escrituras. Mire, probablemente la respuesta a esa pregunta, ¿cómo vivificarnos? Algunos pueden decir, bueno, a través de no sé cuántos días de ayuno. O alguno me va a decir, bueno, si yo voy a los cultos, todos los cultos que se celebren en Milla 8. O usted me va a dar cualquier respuesta.
Porque, hermanos, hemos dejado la prioridad y nos hemos vuelto en activistas. Estamos demasiado activados. Yo le voy a decir que uno de los valores agregados que trajo esta pandemia es que nos frenó y cada uno está en sus casas y estamos, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que están como esos toros en los corrales que están esperando que les abran la puerta para salir. Y les estoy diciendo, esta semana va a ocurrir eso. Porque ya los hombres y las mujeres pueden salir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y aunque no tengan que salir, uno busca algo que hacer, pero voy a salir. Y entonces no nos cuidamos. Así que, ¿cómo vivificarnos? A cualquiera le pasa por su mente, a cualquier cristiano, pues de las formas como le acabo de decir. En el ayuno, en la vigilia, y eso no es malo, eso no es mentira. Definitivamente que no. Y entonces, pero dejamos lo que es más importante. Y yo le voy a decir, una manera como nosotros nos vivificamos es si somos aplicados al estudio de las Escrituras. Hermanos, si hay algo que nos reanima, si hay algo que nos sostiene, es ser aplicado al estudio de la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 1, versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y sigue diciendo lo demás que ya sabemos. Yo le estoy diciendo lo bueno porque lo malo ya lo sabemos. Así que, al igual que la comida nos ayuda a mantener la fuerza física, hermanos, necesitamos el alimento espiritual que nos brinda Dios a través de su palabra. Hermanos, para conservar la fortaleza espiritual es fundamental tomar en serio el estudio y la meditación de las Escrituras. Debemos buscar momentos oportunos para meditar en las Sagradas Escrituras. Si usted lee en Génesis 24:63, vemos a Isaac, el hijo de Abraham, que decía que en la tarde, mientras caminaba por los campos, él meditaba. Volvemos a David, en el Salmo 63, versículo 6, que David expresa lo siguiente: recostado, me quedo despierto pensando, meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, o como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Tenemos, hermanos, la opción de estudiar y de meditar las Escrituras en cualquier momento, en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Cómo vivificarnos? Una vez más, no es a lo mejor lo que estás pensando, porque a veces dejamos lo más importante de lado frente a esta pregunta. ¿Cómo vivificarnos? Aplicados al estudio y a la meditación de las Sagradas Escrituras. Otra vez la pregunta, ¿cómo vivificarnos? Hermanos, comunicados con Dios a través de la oración. Usted me dice, eso está tácito y sobreentendido, pero es que eso es lo que no hacemos muchos. Eso es lo que dejamos de lado. Debemos hacer lo más importante, queridos hermanos. Debemos dejar menos la actividad
que está, ¿cómo se dice eso? Que está limitándonos, que está robándonos el tiempo para que podamos hacerlo mejor, aplicarnos a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios y comunicados con Dios a través de la oración. Es la manera como vamos a vivificarnos. La comunión con Dios nos fortalece, querido hermano. Es preciso entonces perseverar en la oración. Si hay algo que ayudó a Pablo, porque cuando yo leo a Pablo en las epístolas y yo veo todo lo que Pablo pasó a través del tiempo en cada lugar, que lo azotaron, que lo injuriaron, que le dijeron tal cosa, que pasó por todo lo que él dice que pasó, ¿verdad? Por todos los naufragios, etcétera, etcétera. Pero que Pablo seguía firme, que Pablo seguía haciendo el trabajo. Mire, yo de una vez me acuerdo lo que Pablo le decía a los corintios, ayudándoles porque se habían enredado con el tema de los dones, y cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, le decía Pablo a los de Corintios: yo doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, eso me dice a mí que Pablo, que también expresó: el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Yo creo que Pablo estaba hablando: yo hago un devocional, yo tengo mi tiempo para clamar y para orar. Yo soy una persona de oración, que busco a Dios profundamente, porque yo sé que si yo oro, y si oro en el Espíritu, yo voy a ser edificado, autoedificado. Así que, hermanos, el poder del ministerio de Jesús radicó en la oración, y el poder del ministerio de Pablo radicó en la oración. Así que busquemos lo más importante, hermanos. La comunión con Dios, como les dije, nos va a fortificar, y es preciso entonces perseverar en la oración. Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Dice Santiago 1, versículos 5 al 8. Hermanos, porque necesitamos sabiduría y fortaleza para manejar nuestras pruebas. Debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé fortaleza para hacerle frente a las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Hermanos, tenemos que tener sabiduría para manejar nuestras pruebas. También hay que darle gracias a Dios. También hay que alabar a Dios cuando vemos que se realizan sus propósitos o que nos revitaliza para seguir firmes. Hay que darle gracias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol les escribía a los filipenses: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hermanos,
Si tú y yo nos mantenemos cerca de Dios con nuestros ruegos, Él nunca nos va a abandonar. Él nos va a responder en su tiempo, porque a veces no nos gusta que sea en su tiempo, pero Él no nos va a abandonar. Él nunca te va a abandonar. ¡Qué maravilloso! Yo les puedo hablar de cantidades de cosas, de testimonios míos, donde vi la mano del Señor y Él nunca nos va a abandonar. Salmo 54:4, pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida, decía el salmista. Ahora, una vez más surge la pregunta: ¿cómo vivificarnos? Queridos hermanos, nos vivificamos con el Espíritu Santo. Pablo escribió a los de Éfeso, quedó escrito para todos nuestros días. Efesios 3, 14 al 16. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo, en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Hermanos, debemos pedirle a Dios el Espíritu Santo, confiados en que nos lo otorgará. Debemos pedirlo. Jesús razonó de esta manera. Ahí en Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dará una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Hermanos, pidámosle con confianza, sin olvidar nunca que los hijos fieles a Dios pueden ser hechos poderosos con la fuerza del Espíritu Santo. Claro que sí, debemos pedir al Señor, podemos pedir al Señor. Vamos a terminar con esta lectura, Isaías 40, 28 al 31. Dice de la siguiente manera: ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza, volarán alto como las alas, de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios está con nosotros. ¿Cómo vivificarnos? Aplicados a la lectura de la palabra y la meditación de la palabra. Hermanos, comunicados con Dios a través de la oración. Y número 3, hermanos, comunicados con el Espíritu Santo. Pedirle al Señor que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese es el consolador, ese es el que ahora orienta, ese es el que ahora direcciona, ese es el que ahora guía. Así que, hermanos, hay esperanza para nosotros. Debemos obedecer todo lo que en la palabra está escrito. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta reflexión de esperanza. Señor,
sí podemos, Señor, ser poderosos, ¿verdad? Los hijos de Dios, sí podemos ser fieles a Dios, podemos ser hechos poderosos con la fuerza del Espíritu Santo. Señor, gracias, porque tú nos has enseñado que debemos ser aplicados a la palabra, a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios, que debemos estar comunicados contigo, Dios, a través de la oración, y que debemos, Señor, estar comunicados con el Espíritu Santo para ser vivificados. Te exaltamos, te glorificamos. Padre, yo te pido por este pueblo de Dios que está en esta hora conectado a través de las plataformas digitales de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Glorifícate en medio de sus vidas. Manifiéstate, Señor, con todo poder en medio de ellos. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, no se olvide, hay algunos anuncios que los vamos a dar el domingo. Así que preste atención el domingo, hay nuevas cosas que estamos haciendo. Una vez que termina la alabanza, vamos a entrar, vamos a dar los anuncios para que usted los reciba, porque no estamos seguros que al final podamos darlos, así que usted debe estar conectado a tiempo, el domingo a las 10:30. Dios les bendiga, que Jehová te bendiga y te guarde, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, hermano.